Bueno, muy buenas tardes. Como gobierno no podemos partir sin lamentar el fallecimiento del alcalde de Placilla, don Tulio Contreras, quien falleció a sus 54 años de edad. Obviamente enviarles a través de los medios de comunicación también el pésame a la familia, a sus seres queridos y a los vecinos y vecinas de la comuna de Placilla. En segundo lugar, queremos partir haciendo una evaluación, ¿cierto?, respecto a la gestión de gobierno, particularmente centrada en la semana anterior, la semana pasada, refiriéndonos a hechos que constituyen importantes avances en materia no solo de seguridad, sino que también en términos de dignidad, de devolverle un poco más de dignidad a nuestros habitantes. Las personas están recogiendo los frutos del trabajo que hemos hecho como gobierno. Y eso nos gustaría resaltarlo a propósito de que estamos aquí para gobernar. La semana pasada se iniciaron los primeros pagos del bono invierno y ya muchas personas pudieron haber recibido directamente este apoyo en meses que son sumamente difíciles. Este bono empezó a pagarse la semana pasada en el primer grupo de personas y a mediados de agosto empezará a pagarse al segundo grupo de personas y esperamos alcanzar más de 7,5 millones de personas beneficiarias. También empezó a regir el sueldo mínimo de 400.000 pesos. Ustedes saben que es el alza más importante de los últimos 25 años en materia de remuneraciones para las y los trabajadores de nuestro país. También ya publicamos en el diario oficial el proyecto de ley que impide el alza de las cuentas de luz. Ustedes saben que esto tuvo un trámite legislativo. Agradecemos, por cierto, y valoramos el apoyo que tuvimos en el Congreso Nacional, porque esto nos permite ya hacer que esto entre en vigencia, o sea, que sea ley y evitar un alza de hasta el 40% de las tarifas de luz eléctrica. Se publicó también la ley que asegura el transporte público, el flujo de transporte público el día de la elección. Esto ha sido parte de una demanda también ciudadana de asegurar que exista el flujo necesario para que las personas puedan acudir a los centros de votación en un momento de elección tan importante como la que vamos a vivir el 4 de septiembre. Ya esto además está antecedido a la georreferenciación de los lugares de votación según el domicilio electoral de los habitantes. Eso es un avance para facilitar la participación, pero esto también se le agrega estas modificaciones legales para el flujo del transporte público en particular. Tuvimos el viaje a Arica y Tarapacá de nuestro subsecretario del Interior y nuestra ministra del Interior para enfrentar los graves problemas de violencia, de delincuencia, de crimen, también asociados a la crisis humanitaria que vivimos en relación a la migración, con anuncios importantes. Estamos trabajando ahí no solamente desde el Ministerio del Interior representando al gobierno en la zona, sino que también a través de otros servicios y, por cierto, de nuestras instituciones policiales y en una conversación permanente con las autoridades locales que tienen un rol fundamental que jugar para enfrentar las situaciones que vive nuestro norte. Presentamos también una serie de medidas para combatir los delitos en las autopistas. Ustedes ya también podrán haber estado cubriendo eso. Sabemos que esto es algo que tenemos que enfrentar también en colaboración con las instituciones privadas que gestionan las autopistas, pero como gobierno estamos avanzando en esa dirección. Lanzamos también el plan Chile Apoya tu Comuna. Ustedes vieron cómo hemos estado invirtiendo una importante cantidad de recursos, 64.000 millones, para más de 200 municipios. Esto es relevante porque habla, en conjunto con los planes y medidas de seguridad para recuperar los espacios públicos, cómo nosotros vamos desplazando, ¿cierto?, de nuestras plazas, de nuestras canchas, a la delincuencia, al narcotráfico y otra serie de problemas que nos han hecho perder, ¿cierto?, nuestros espacios y llenarnos de ciertas inseguridades. Y por eso es que este trabajo que ha desarrollado principalmente la Subsecretaría de Desarrollo Regional en conjunto con gobiernos regionales, pero por sobre todo con municipios, ha permitido hacer que los recursos con los que cuenta el Estado lleguen a las comunas, lleguen a los barrios, lleguen a las villas, lleguen a las poblaciones con servicios básicos, iluminación, agua potable, recuperación de canchas, etcétera, y plazas también. Entonces, estamos de manera decidida como gobierno haciendo todos los esfuerzos por recuperar los espacios públicos para nuestros vecinos, para nuestras vecinas, para las personas que habitan todo el territorio nacional.
También en relación a la reducción de la jornada laboral, ustedes saben que ya hay 22 empresas que han implementado la reducción de la jornada laboral a 40 horas y tenemos 780 empresas que se han inscrito para obtener el sello de las 40 horas porque están haciendo esos ajustes en conjunto con sus trabajadores y trabajadoras para avanzar en mayor dignidad. Inauguramos los pozos Cerro Negro Lomena, 14 pozos que buscan aumentar además la seguridad de abastecimiento de agua potable en la región metropolitana para 400.000 vecinos y vecinas. Junto con esto, ya esta semana podemos también entregar más buenas noticias. Hoy día empieza a tramitarse con urgencia inmediata el feriado del 16 de septiembre. Ustedes saben que hubo una evaluación con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Trabajo, por cierto, de lo importante que va a ser este feriado. Parte el trámite legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde más se origina esta propuesta de ley. Y además, en la conversación que ha tenido el ministro de Hacienda con las pymes, ustedes ya podrán haberse enterado de cómo va a venir la modificación legal para el FOGAPE. El FOGAPE busca apoyar principalmente a las pymes que tienen nivel de ventas hasta 100.000 UF y que no han sido beneficiarios de los FOGAPE anteriores o que tuvieron beneficios bajos, que se vieron afectadas por el estallido social y algunas que tienen rubros principalmente centrados en la cultura, construcción, turismo, entre otras. Simplemente tienen que cumplir con uno de los ciertos requisitos, no son copulativos y esperamos obviamente beneficiar a una buena cantidad de micro y pequeñas empresas que existen en nuestro país. Este proyecto debería ingresar en los próximos días. Esperamos que lo antes posible. Y tenemos también el proyecto de ley de pensión de alimentos, también ha sido una necesidad levantada por las mujeres de manera transversal, no importa el nivel socioeconómico. Muchas mujeres de nuestro país viven este problema de que a sus hijos y a sus hijas no se les paga la pensión de alimentos que adeudan principalmente los padres, ¿cierto? Y esto va a estar tramitándose en la Comisión de Hacienda del Senado. Esperamos que prontamente pase a sala y que sea una realidad y que puedan hacer valer esta ley que proponemos al Congreso las mujeres de nuestro país, porque está pensado principalmente en los niños y niñas en su pago de pensión. Y continuamos con el plan de recuperación de espacios públicos que se está extendiendo a otras comunas. Ustedes vieron hoy día en la mañana lo que hicimos en Maipú con el alcalde, nuestra ministra del Interior y nuestro subsecretario. Estamos de manera coordinada y articulada buscando que cada vez más comunas puedan ser beneficiarias de estos planes de recuperación del espacio público, porque no podemos discriminar entre comunas. Ojalá todos los barrios, todos los vecinos y vecinas puedan ver cómo se recuperan los espacios que son de todos y no debiesen ser apropiados por ningún sector en específico. Preguntas. Hola, ministra, buenas tardes. Respecto a las declaraciones que ha hecho últimamente el presidente de su partido, Guillermo Tellier, a los acuerdos que se tienen que hacer y modificaciones a la propuesta constitucional, últimamente dijo: yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución. También hace poco dijo que el 99% de las cosas que están al interior de este texto están bien. Y también dijo que efectivamente el haber conversado esto antes del plebiscito es llevar agua al molino de la derecha. ¿El Partido Comunista está siendo la piedra de tope en estos acuerdos que ha instado el presidente de la República? Bueno, yo vuelvo a reiterar que soy vocera de gobierno y no del Partido Comunista, en el cual, por cierto, milito orgullosamente. Sin embargo, nosotros como gobierno hemos visto cómo los partidos oficialistas indistintamente están dialogando y así lo han expresado para poder ver, más allá del concepto que utilicen, si es mejora, perfilamientos, precisiones, etcétera, a la propuesta de nueva Constitución, cómo avanzar de conjunto, porque ustedes saben que además cada partido tiene su representación parlamentaria y son ellos los que van a votar, y mientras más confluyan, más pueden garantizar que, de ser aprobado el texto constitucional que se va a plebiscitar, puedan obviamente cumplirse esos compromisos de mejoras, perfilamientos, precisiones, interpretaciones, etcétera. O sea, en eso nosotros obviamente es responsable de los partidos la conversación, pero lo que hemos visto y lo que nos han señalado es que están todos obviamente en esa posición de avanzar y dialogar. Y ministra, en ese caso, donde el ministro Giorgio Jackson iba a ser el canalizador de estas propuestas, ¿en qué queda eso? Finalmente los partidos recogieron también las disculpas públicas hoy día en el comité político. Bueno, yo diferenciaría las conversaciones. Una cosa son las responsabilidades que tiene SECPRES como ministerio que tramita leyes y reformas constitucionales, que esa es su
por ley su mandato, ¿cierto? Y que está recepcionando todas las propuestas que se quieran hacer llegar desde el oficialismo o desde la oposición. O sea, nosotros no podemos negar como gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia, recepcionar propuestas de reforma constitucional o de leyes. ¿Ya? Eso es una tarea que tiene por mandato el ministerio que lidera el ministro Jackson, como institución además. Y por otro lado son las conversaciones que orientan acuerdos y eso le corresponde a los partidos están trabajando en aquello. Obviamente el presidente ha señalado que más que una obligación los insta porque es bueno que se puedan poner de acuerdo los partidos oficialistas en la medida que contribuye a que luego existan efectivamente los votos para poder cumplir en las mejoras que consideren o las adecuaciones o los perfilamientos que consideren mejor para la implementación de la propuesta de nueva constitución de ser aprobada. Entonces son dos planos de discusión distintos, me gustaría que quedara bastante claro porque una cosa es el trabajo político que hagan los partidos y otra cosa es lo que le corresponde por mandato institucional y legal a la Secretaría General de la Presidencia. Ministra, buenas tardes. El Ministerio de Defensa hace algunos días negó un sobrevuelo de aviones chilenos por territorio argentino sin autorización. Y luego a través de un tuit, todos lo conocemos, la Cancillería confirmó estos antecedentes diciendo que sí hubo vuelos irregulares por territorio argentino, luego borraron ese tuit, había un tuit compartido incluso con la Cancillería argentina. ¿Cómo queda esto respecto a la posición oficial, la coordinación entre las carteras de defensa con Cancillería y considerando también las críticas que han venido por otros temas anteriormente? El no respaldar, por ejemplo, a Claudio Grossman, las agredurías cuestionadas anteriormente. ¿Cómo toma este impasse y cómo afecta diplomáticamente a Chile el que no haya una visión oficial y una coordinación conjunta entre dos ministerios importantes para el país? Como gobierno de Chile tenemos una posición oficial respecto a esto. Una cosa es lo que desde Argentina se ha señalado y otra cosa es los antecedentes que podamos tener respecto a los vuelos que se dicen que han sobrevolado territorio del país vecino. Y en eso la misma Canciller y la Ministra de Defensa han sido muy claras en sus comunicados públicos en señalar que no hay antecedentes y que, por cierto, habrá una conversación, una coordinación para ver qué es lo que sucedió. ¿A qué se debe el tuit, ministra? ¿A qué se debe el publicar algo a través de una cuenta oficial del gobierno y después eliminarlo? La Canciller ya se pronunció al respecto y están obviamente trabajando en aquello. Y hubo una declaración pública al respecto. Ministra, buenas tardes. ¿Cuál es la evaluación que hace el gobierno de las últimas encuestas de cara al plebiscito donde el rechazo mantiene una tendencia mayor que el apruebo? Bueno, las encuestas van fotografiando los momentos y van levantando, ¿cierto?, la percepción ciudadana respecto a un escenario que es del todo importante, ¿cierto?, que es el plebiscito. Nosotros como gobierno, la verdad es que lo que nos corresponde es seguir respecto al plebiscito promoviendo una campaña que es informativa para que la gente pueda votar libremente. O sea, votar libre es votar informado y para nosotros es muy importante que todos puedan acceder a la lectura del texto, sea el formato que sea. Muchos lo han solicitado impreso, estamos tratando de hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas posible, porque hay un proceso de reflexión interna que se está formando, que se tiene que formar a través de la lectura de la propuesta para que la gente obviamente pueda votar libre y soberanamente el 4 de septiembre. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, el resto es parte obviamente de las mediciones que hacen las encuestas, pero la ciudadanía todavía está en un proceso de informarse y formarse de su propia opinión y su propia posición, sea el apruebo o el rechazo, a través de la lectura y la comprensión de lo que se les propone. En ese mismo contexto se hace fundamental este acuerdo de mínimos comunes en el contexto que estamos ahora respecto al apruebo y rechazo. O sea, nosotros consideramos que evidentemente después del plebiscito la ciudadanía tiene que saber cuáles son las voluntades políticas de lo que va a suceder después. Ningún texto está escrito en piedra, ningún texto es imposible de reformar. Obviamente hay mecanismos distintos, tanto de la Constitución del 80 como la que se propone respecto a sus reformas, ¿ya? Pero evidentemente señalar que siempre todo texto puede ser modificado porque es parte del juego de la democracia, da ciertas claridades de lo que pueda venir hacia adelante. Ministra, buenas tardes. Independientemente de que el partido, de que el gobierno ha zanjado, de que la pauta de este acuerdo lo van a llevar los partidos, ¿hay alguna premia, un sentido de urgencia que pone el gobierno respecto al mismo, considerando lo poco que queda para el plebiscito? Y también, en el caso de que Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad no lleguen a acuerdo, ¿el gobierno ha pensado en qué es lo que va a hacer en ese caso?
Bueno, piano, nosotros siempre estamos evaluando todos los escenarios, obviamente. Consideramos que es bueno que los partidos conversen, que dialoguen, que fijen posiciones comunes, sobre todo porque son partidos oficialistas, ¿ya? Y nos importa mucho como gobierno que esos espacios se den, porque no gobernamos solo, también gobernamos con el Congreso, con distintos sectores políticos y también con la sociedad civil. En la medida que avanzamos con más acuerdos, mejor para el país, ¿ya? Y estaremos evaluando. Nosotros tenemos alta confianza en las voluntades, las disposiciones y tampoco estamos aquí para ni hacer obligaciones ni imposiciones, ¿ya? Creemos que hay un curso que está desarrollándose de conversación y lo vemos de manera muy positiva. Ya, eso, muchas gracias. Hasta luego.